La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Bienvenidos a la 301. Aquí hay cultura, aquí hay historia, aquí hay mucho de San Miguel siendo San Miguel. Este es un video podcast creado con el propósito de construir la memoria histórica de nuestra querida ciudad. Yo soy Lorena Reyes, entusiasta de la cultura, y cada domingo me acompaño de Marvin Aguilar, antropólogo cultural, para hacer un recorrido a través de la historia de nuestra ciudad. Hoy, nuestro episodio se titula ¿San Miguel siempre pierde? Antes de comenzar, los invitamos a que continúen con nosotros haciendo la suscripción respectiva a nuestro canal. Son importantes para nosotros los likes y las visualizaciones. Sin embargo, el propósito por el que ha sido creado la 301 Ruta de Historia es para crear la comunidad 301 que se va a encargar de la construcción de nuestra memoria histórica. Comenzamos. ¿San Miguel siempre pierde? ¿O San Miguel siempre pierde? Cuando hicimos una pequeña preproducción para estos programas, para las próximas grabaciones, surgió en el tema de discusión esta pregunta. Si bien no es una pregunta que se genera en la Vox Populi colectiva, sin embargo, hace revisar en retrospectiva toda la historia de San Miguel. Y hoy me pregunto yo, Martín Aguilar, antropólogo cultural, ¿San Miguel siempre pierde? Bueno, es que en la historia, si tú te fijas, existe esa percepción de que nuestra ciudad ha sido abandonada. Y es desde la fundación de la ciudad. Hay un dato interesante que muy poco se ha hablado de la historia de San Miguel, de la fundación de San Miguel. Y es, por ejemplo, el pecado original de nuestra ciudad es la endogamia. Se habla de don Luis de Moscoso, que es el fundador, y se le suelen inventar títulos militares como que es capitán de lanceros. Es una idea de que ya por poco le dicen el marqués, una cosa así, el varón. Es una idea bastante idealizada de que San Miguel es una ciudad noble y leal, ¿no? Pero el segundo apellido de Luis de Moscoso, ¿te has fijado que nunca se dice? No. ¿Tú sabes cuál es? No. Es Luis de Moscoso Alvarado. Entonces él era sobrino, era sobrino, no pariente, de don Pedro de Alvarado, que era el jefe mayor, el virrey, el capitán general de Guatemala, que era la provincia de toda Centroamérica. Entonces, él manda a su sobrino a que vaya a fundar la villa de San Miguel de la Frontera. Entonces, él viene aquí no a fundar una ciudad, sino que un cuartel, que después se fue desarrollando como ciudad. O sea, San Miguel nace como un fuerte militar. Y los lencas, fíjate bien, ahí viene, en mi opinión, el primer abandono. Los lencas tratan de ver si pueden pelear, hay medio una escaramuza, pero las noticias corren a través del correo, ¿verdad? Del WhatsApp de los lencas, que se van enterando que en Nicaragua también ha llegado el hombre blanco, en Guatemala también ha llegado el hombre blanco, que ya los nahuapipil fueron sometidos por el hombre blanco, que vienen con indios tlaxcaltecas desde México y que son los que les van traduciendo y explicando todo. Entonces los lencas
después de una escaramuza que tienen con ellos, se van. Abandonan Usulután, abandonan San Miguel, abandonan La Unión y se concentran en Morazán, lo que hoy conocemos como Morazán, porque era el puente natural hacia Honduras, que era donde estaba y aún está de alguna manera, donde se habla potón, donde se mantienen todas las tradiciones lencas y todo eso, ¿no? Abandonan sus tierras de la nada, se las dejan a los españoles. Ahí les queda. Ahí les queda. ¿Y a dónde estaba el poblado lenca en San Miguel? Hay ahí un señor de Australia que se llama a sí mismo Príncipe Lenca y vende partidas de nacimiento o DUIs Lenca y todo eso. Y que él fundó una ONG Lenca y se registró en Naciones Unidas y está reconocido como el Príncipe Lenca. Como una ONG Lenca, que no hay. Es la única. Mira qué interesante. No hay, es la única. O sea, nadie aquí en San Miguel, en la zona oriental, se le ha ocurrido organizar a los, digamos, a las etnias de Guataquiagua, ¿verdad? Que es donde sabemos que hay una gran concentración y una organización más o menos de los Lenca y formar una ONG. Entonces él, que es de San Miguel, de Cantora, mira. Se fue para Australia en el tema de la guerra y allá ha legalizado eso y vende un montón digamos, de souvenir, le llamo yo, porque dice que la capital lenca estaba en Cantora, casualmente de donde él es. Pero eso sin mayores pruebas arqueológicas, sin mayores pruebas antropológicas, sin mayores pruebas automáticas. Pues sí, o sea, le tenemos que creer y hay mucha gente que le ha creído eso. Marketing. Ahora, que esté registrada una ONG Lenca en Naciones Unidas no es malo, pero debería de promoverse de manera ordenada y civilizada y científica, sí, el tema de la ciudad. Vaya, fíjate bien, ¿a dónde estaba el poblado Lenca en San Miguel? Estaba en lo que hoy conocemos como Barrio Concepción, Colonia La Presita 1 y 2 y Colonia Santa Emilia. Alrededor de esos 2 kilómetros sabemos que había un poblado lenca. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí se han descubierto enterramientos, cadáveres, exactamente, tumbas. Y estas tumbas estaban con ofrendas, es decir, jarrones, vasijas, que se utilizaban muy ricamente decoradas y que obviamente se entiende que se las colocaron. Era parte de la tradición. Un cementerio lenca, si le querés llamar. Hay otra cosa que hay que entender. ¿Qué no? La tradición era que los muertos, los lencas o los indígenas, esto es bien común de los indígenas, los enterraban en los patios de su casa. Mira, qué interesante. Entonces, ¿dónde se halló una osamenta? En el barrio Concepción de San Miguel. ¿Dónde se hallaron otras osamentas? En los 70, en la colonia La Presita 1, que se estaba construyendo. Sí. Entonces, ¿a dónde se hallaron otras osamentas? En el campo de fútbol de la colonia Santa Emilia, que ha sido la última que se ha encontrado. Sí, se encontraron 2, 3 cadáveres. Aparentemente, bueno, osamenta, ya no es cadáver la palabra, no que osamenta. ¿En qué año fue eso? Bueno, lo de encontrar las osamentas fue por el 2004, por ahí. Yo no estaba en el país, pero sí me enteré de ese hallazgo. Y de cómo podemos datar hace cuánto tiempo ese poblado existía. Es un cálculo que podemos hacer entre 2.400, 1.400 años. Fíjate. Antes de Cristo, después de Cristo. O sea, decir que vamos a celebrar 500 años de la ciudad de San Miguel es quedarnos cortos. Es quedarnos cortos. Mira. Porque en realidad en el barrio Concepción, la Santa Emilia y la Presita es los vestigios más antiguos en la ciudad de San Miguel de que ahí vivía gente. Y es porque hemos encontrado ahí osamentas de esta datación de tiempo. A 8 kilómetros, ¿qué estaba? El sitio arqueológico de Quelepa. Cuando vos ves esta zona que te estoy diciendo, está a 8 kilómetros.
¿cómo era la tradición de los poblados? Era vivir cerca donde estaban los templos. Yo creo que permanece. Entonces, si te fijas, de alguna manera, el primer abandono que sucede es que este poblado se va. Dejó irse, soltó. Y dejó todas las tierras regaladas. Regaló el barrio Concepción, regaló la Presita, regaló la colonia Ciudad Jardín, regaló la avenida Roosevelt a los españoles. Pero mira, regalado. Y ese es un sentimiento de pérdida. Lo que pasa es que debe de haber sido Chipas, los ves armados. Yo no me voy a enfrentar ante No, eso. está claro que la estrategia indígena fue irse a retirarse claro, para no morir. Se dieron cuenta que no iban a poder derrotar a los españoles y se fueron. Bueno, pero don Luis de Moscoso Alvarado, fundador de la villa, para demostrarle su lealtad a su tío, se casa con su prima, es decir, la hija de don Pedro de Alvarado. Leonora Alvarado, que era una mestiza, era hija de don Pedro de Alvarado y de una indígena tlaxcalteca. okay. Era mestiza. Entonces, a eso me refiero, que el pecado original de nuestra ciudad es la endogamia. Esto va a marcar otra pérdida, que es que la ciudad se maneja como una empresa familiar. Siempre. Cualquier parecido. Vea, es decir, lo vas a ver, por ejemplo, con Sí. Gerardo Barrios. Sí, totalmente. Y lo vas a ver más recientemente con la familia Salgado, por ejemplo. Totalmente. ¿Ves? Entonces, nos debe de sorprender Lo que pasa es que hay repetición. Claro, porque o sea, eso fíjate que Alejandro Jodorowsky le llama la psicogenealogía. ¿Y a qué me refiero? Es que hay un montón de problemas que vos tenés, que yo tengo, que vienen de generación en generación en generación. Entonces, el abandono segundo que sucede es que los Alvarados se van de aquí. Incluso don Pedro de Alvarado viene a San Miguel y se embarca a Perú. había que ir a conquistar otros No, territorios. es que él quería oro Y aquí no encontró. y aquí no encontró. Sí. Entonces se fue de aquí. Es decir, dejó tirada la conquista. Tanto que Luis de Moscoso no muere aquí, muere en Perú. Porque En la allá, búsqueda. allá había oro. Claro, Dorado. cuando la gente, el dorado está en Colombia. Perdón. Y nunca lo encontraron. Entonces, era una ciudad, que se decía que era de oro puro, todo era de oro. Y se murieron buscándola. Como en la Florida, que les dijeron que ahí estaba la fuente de la eterna juventud. Todavía siguen buscando. Bueno, de seguro está en Mar-a-Lago. De seguro está en Mar-a-Lago. Y lo que sucede es lo siguiente. México y Perú van a ser los dos grandes centros de exportación de oro que tuvo la corona española. Comete un error la gente en El Salvador cuando dice que los españoles se llevaron el oro. Aquí no había. De aquí. El oro que hubo aquí se quedó en El Salvador y sirvió mucho para las iglesias y para comerciar en el mismo El Salvador. La explotación de las minas de oro sucede después de la independencia. El caso del Oriente, San Sebastián, el Divisadero, eso ya fue cuando éramos república, ya los españoles ya habían ido de aquí. No tenía nada que ver. Y el nuevo gobierno que surge de la independencia se queda, no, pero en realidad no fue el gobierno, sino que fueron los políticos de ese gobierno que pusieron a su nombre las tierras donde habían minas. Entonces, y las produjeron. las que incluso las han venido explotando hasta 1980, hasta hace poco, en el caso de San Sebastián y el Divisadero. Pero entonces ese es otro segundo abandono. El papá de San Miguel se va y nos deja tirados. Tenía que ir a Perú. Entonces, esa sensación de que nos abandonan la madre, que es los indígenas, y nos abandona el padre, que es el conquistador español, va a tener mucho que ver en el carácter, en el temperamento y en la personalidad de la ciudad.
y obviamente de los migueleños. Entonces, todo el montón de vicios sociales que encontrás en el San Miguel actual y que lo podés ir viendo a lo largo de estos 500 años, tienen su origen en ese abandono. El complejo de inferioridad. Qué fuerte. La actitud agreste del migueleño, ¿no? Y que siempre tiende a lo urbano. Que a veces creemos que nuestra forma de pensar es la correcta, que somos incapaces de revisar nuestro pensamiento, que somos una ciudad clasista, que ves, por ejemplo, oís comentarios de que aquí no hay negros. Entonces, como yo no parezco indígena, soy español. Y lo escuchás en la gente, ¿no? Entonces, toda esa digamos... No soy morenito, sino que voy lavado. Entonces, lo de la morena rubia, que es una mujer negra pintada con el pelo rubio, por ejemplo, ¿no? El tema discriminativo. Hay una cosa que a mí me da risa, porque yo no siempre fui conocido y famoso. Hubo un momento en que a mí nadie me conocía. Claro. Y desde esa posición yo miraba cómo te marginaban y te ninguneaban por ser bicho, porque no sabías, porque yo no nací aprendido. Claro. O sea, yo he ido acumulando conocimiento. Entonces yo he visto cómo, había dentro del mismo colegio... La ninguneada, me quieres decir. Sí, correcto. Que eso tiene mucho que ver con eso que San Miguel siempre pierda. Por ejemplo, en el mismo colegio, en el grado, hubo un problema, una discusión, porque un grupo quería hacer la primera comunión con saco, y otro grupo decía que había que hacerla con lo tradicional, ¿te acuerdas? La camisa y una chonga y la vela. Pero otro que tenía que tener saco. Entonces imagínate una discusión por eso. Ridícula. Obviamente, pero también, y hoy que es febrero, que es el mes del primer aniversario del video podcast, que vamos a hablar sobre los mesones, que es otra parte de eso mismo, es... Mucha gente de dinero en la actualidad ha vivido en los mesones y se avergüenzan de haber vivido en los mesones. Entonces, de haber sido vendedores del mercado, por ejemplo, ¿va? Y vamos hoy en este febrero, que nos va a acompañar para celebrar el primer aniversario, el 15 de febrero va a estar Rosita Batarse. Ay, sí. Ella va a contar cómo empezó su familia y es interesante porque... Y se proclama migueleña. Claro. Entonces, porque es interesante que una persona tan respetada, de una familia tan respetada en la ciudad, te diga cómo comenzaron. Claro. ¿Verdad? Cuando tenés gente que no comenzó como ellos, que vienen de mesones y les da pena decir eso. Entonces, y que sería interesante porque se superaron, pues. Lo que pasa, yo creo que ese es el reconocimiento como tal. El problema no es que hayas vivido en un mesón o que vengas del campo o que tengas fisonomía afrodescendiente o que tengas una fisonomía indígena. Ese no es el problema. El problema es que te ofenda que te lo digan. Porque pero esas son carencias. Yo recuerdo en la campaña, fíjate, pasada, fui a Chinameca. Ya no te hablan de política. No, es que esto es necesario decirlo, porque eso te da un parámetro de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo sé que en la época colonial un grupo de afrodescendientes se mudó a Chinameca y desarrollaron una industria, que es la de hacer el puro. El tabaco. Sembraban un tabaco y hacían el puro. O sea, aquí que siempre hablabas de la ruta del puro, ¿te acordás? Cuando nos hemos puesto a... Sí, bueno, lo que sucede es que ellos se van a un cantón y entonces en la campaña yo veo a alguien con rasgos afrodescendientes, me dice que es de Chinameca, y le pregunto que si hay un cantón, allí en Chinameca usted sabe que hay un cantón que siembra tabaco. No, sí, me dijo, todavía siembran tabaco y hacen puros. Me dijo, perfecto. Esa es herencia africana, y eso quiere decir que vinieron los africanos a vivir. Y yo a usted, por la fisonomía, le pregunté, ¿por qué tiene fisonomía afrodescendiente? No sé. Me dicen después, cuando veníamos, que el señor se había molestado, porque yo le había dicho negro.
O sea, nunca le dije negro, pues, le dije afrodescendiente. Y él, pero es que lo es. Entonces me dice parte del grupo, sí, pero no le ande diciendo eso a la gente. Entonces le tenía que decir que era noruego. Qué vaya. O sea, fíjate bien, le estaba explicando por qué ahí había tabaco. Igual le puedo explicar por qué ahí hay totopostes. ¿Verdad? Creo que lo dijimos cuando hablamos de la comida, ¿no? Sí. Entonces, y te vas a molestar por eso. Es parte de la sensación de abandono, lo que te quiero decir, ¿verdad? Entonces te sentías afectado, te declarabas afectado. Es interesante y hay un tema que lo hemos discutido, que lo vamos a abordar, que es lo de los juegos que se han perdido, ¿no? Entonces, en esta investigación del tema de los mesones, te vas dando cuenta que dentro de las tradiciones en los mesones era jugar esos juegos. Yoyo, capirucho, trompo, peregrina, escondelero, ladrón librado, todo eso en los patios de los mesones. Entonces, ¿sabes por qué se han perdido esas tradiciones? Porque los que vivieron en los mesones no le quieren inculcar a sus hijos esos juegos artesanales porque les trae recuerdos de su infancia, de que ellos vivieron en los mesones. Sí. Entonces, jugar trompo, jugar piscucha, jugar yoyo, jugar capirucho, es de mesón. Recordar pobreza. Correcto. Entonces, bueno, pero ese lo vamos a abordar más. Claro, el tema de los mesones. Pero bueno, ese es otro tema, el de los juegos. Y el origen, ¿no? Sí. Entonces, es interesante porque eso es lo que... O sea, que me decís que están desaparecidos, bueno, que ya prácticamente, entre la tecnología y los tristes recuerdos, los juegos cada día se están... No, lo que sucede es que por esa sensación de pobreza, abandonás, ¿ves? Evitas compartirlo con y San Miguel siempre pierde en eso. O sea, San Miguel ha ido perdiendo en eso. Sí. Entonces, esa misma situación de que la ciudad, por ejemplo, la han gobernado en los últimos años gente del exterior, por decirlo así, me refiero... Bueno, Will Salgado es de Usulután, es de Santa Elena, que se muda San Miguel. Aunque dicen que por una situación fortuita fue que nació allá. Ese es lo que dijo una vez, creo que fue su hermano. Yo escuché una llamada, algo así, en un enlace o algo así, pero no sé qué tan cierto sea. Pero no vas a decir Miguel Pereira era del Triunfo. De Usulután. Ajá, claro. O sea, sí, tenés razón. Entonces, ¿y cuál es el, digamos, legalmente pueden ser alcaldes, ahí no hay ninguna ilegalidad porque se han mudado, han sacado el DUI y ya tienen arraigo en San Miguel. Claro. O sea, eso no estamos diciendo que es ilegal, pero es que hay un problema con una ciudad tan vieja como San Miguel. O sea, mucha gente que nos está viendo ahorita ni sabía que el poblado indígena más antiguo es ahí, Barrio Concepción, La Presita, Colonia Santa Emilia. Y se sienten migueleños. Sí, así somos. ¿Vea? Sí. Entonces, sí. Yo ahorita este volado es mea culpa. Antes de comenzar, vos me dijiste. Entonces, es decir, ¿qué es ser migueleño? Entonces, quién va a hacer que San Miguel siempre pierda? Fácil, alguien que no es de aquí. Así de radical. Fuerte, alguien que no es de aquí va a hacer que San Miguel pierda. ¿Por qué? Porque no va a entender, no va a cuidar la ciudad. Y no va a haber el arraigo, el arraigo de nacimiento. Porque no. Ahora, significa que porque vos venís de fuera sos malo, sos menos migueleño que yo que nací aquí. Yo conozco gente que no es migueleña. Pero es que hay una cuestión. Revisemos entonces cuándo San Miguel ha ganado. ¿Cuándo hemos dicho que ha ganado? Cuando vino un grupo de extranjeros y decidió hacer aquí su casa. Y si vos vas a hacer aquí tu casa, la empezás a mejorar. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, el agua, por decirte algo. Entonces yo voy a necesitar agua a las 24 horas. Entonces veo que hago para que en mi casa haya agua a las 24 horas.
Si yo las fieras, los zancudos, las enfermedades, las aguas negras, la letrina, entonces construyo algo saludable para poder respirar bien, para que la suciedad se vaya, porque si se queda sucio nos vamos a enfermar. Sí. Entonces cuidas la salud de la gente, ¿no? Pues sí. Como tenés niños, creás lugares de recreo, parques, ¿verdad? Entonces aquí se han sustituido los parques por centros comerciales. El éxito de los centros comerciales que abren, que son chiquitos, es porque no hay parques. No hay y a nadie se le ocurre hacer parques. Si te fijas, nadie está hablando de un parque, como por ejemplo el Parque Cuscatlán en San Salvador. ¿Cuál es el Parque Cuscatlán de San Miguel? El Cementerio General. El de enfrente, el que queda enfrente. No, hombre, el cementerio es el parque, porque es un gran terreno con árboles, donde tú puedes ir a caminar y refrescarte en una ciudad como lo es San Miguel. El cementerio es, porque no lo han votado. Porque no se puede. Pues sí, no, sí se puede, sí, aquí son capaces de decir que ya mucho muerto, ¿verdad? Entonces sí, el nuevo cementerio no tiene muchos árboles. ¿Cuál nuevo cementerio? El Edén. ¿De que eso es privado? Sí, por eso. Pues sí, eso es privado. No, te estoy hablando de la inversión pública. Claro. Entonces de alguna manera, a eso nos referimos cuando San Miguel siempre pierde. Porque tenemos un grupo de personas que son las élites, ¿no? Que no se interesan como se interesó la gente en el pasado, porque había una carretera, casi no había carretera, entonces era más fácil irse por barco para San Salvador, desde La Unión al Puerto de la Libertad, y después agarrar un tren hasta Santa Tecla y San Salvador. Hubo que crear aquí fábricas. Se hacían calcetines, se hacían camisas, se hacía la leche, se hacía ganado, se hacía todo. Porque traerlo desde ese distanciamiento ayudó a desarrollar la ciudad. Fue a la vez esa sensación de abandono que nos hizo entrar en conciencia de que para sobrevivir teníamos que ser autosuficientes. Sí, como vos en algún momento habías comentado el tema de las fábricas aquí en Nueva Guadalupe, el hecho del mejoramiento social, el tema de la fábrica de helado de la fábrica de helado. En Nueva Guadalupe era la fábrica de pantalones. De lona. Ajá. Entonces, si empezamos a revisar en los recuerdos, yo me acuerdo de la Embomisa. ¿Quién no se acuerda de la Embomisa? A lo largo de la historia también encontramos esa pérdida, ese abandono. Y es el hecho de, por ejemplo, en la independencia, en la época colonial, lo único que hacía San Miguel era añil. No hacía nada más. Y las minas. Y de acá. Y no había escuela, no había hospital, ¿verdad? La diversión era embriagarse, en la época colonial, ¿no? Simplemente era la extracción. Y la festividad era la Navidad, era el cumpleaños del rey, era cuando nacía un hijo del rey, era cuando había nuevo rey. Entonces y la vida social estaba limitada a la élite española, que celebraba sus costumbres españolas y sus fiestas españolas y sus tradiciones españolas y su música española. Claro. Y los indígenas celebraban aparte lo suyo, y los africanos que habían traído como esclavos también celebraban su parte. Sus propias tradiciones. Se fueron mezclando en la época colonial estas celebraciones. A raíz de los cruces. Que es lo que se llama criollo. Todo el resultado de eso es criollo. No va a haber comida patrimonial, va a haber comida criolla. Por ejemplo, la gallina. La gallina no es india, porque la trajeron los españoles. Aquí lo que había era pavo, jolote, chompite. ¿Verdad? Era lo que había. Entonces, y que tenía su forma diferente de prepararlo los indígenas. Entonces, y ya entrados en la República, San Miguel, que tenía el 37% del territorio nacional, en 1965
comienzan a desmembrarlo y reducen a San Miguel al 9% del territorio nacional. Entonces, esto es, para entenderlo en la psicogenealogía de los migueleños, esto solo lo va a entender alguien que ha perdido un miembro. Así el impacto psicológico, ¿no? De lo que significa perder un miembro. Nosotros en antropología, en la parte de psicología, hemos estudiado este caso de qué siente que tú perdas una mano, qué siente que perdas un pie, qué siente que perdas una parte de tu cuerpo. Porque esa parte de tu cuerpo ha muerto ya. Qué fuerte. Se te adelantó. Claro. Sos medio muerto. Y vos estás, ya no lo tenés y estás... Será esto morboso lo que voy a decir, pero lo correcto es para resolver ese trauma, es que enterré vos tu parte que has perdido. En la tumba en la que vas a estar al final todo tu cuerpo, para que vuelva el cuerpo a estar junto. Ya se hace. Cuando hay un nicho repleto y ha muerto uno de los esposos o la mamá y ya lleva años ahí, traen los restos y los meten a la caja del familiar. Del nuevo, sí. Ya se hace. Es correcto. No estoy diciendo nada escandaloso. No. Cuando pocas familias como la mía que tienen 9 espacios para enterrar, que ya se murieron todos, lo falto yo y a mí me van a cremar, o sea que hay espacio ahí. Pero fíjate qué es lo que sucede. Pero donde no cabe, digamos, ¿verdad? Que hay que estar moviendo a la familia, porque los nichos generalmente son 3, ¿verdad? Entonces, la línea es de 3, entonces de repente es enterrado el papá, la mamá, una tía o la abuela. Entonces de repente ya cuando muere la segunda generación, esos nichos ya están llenos, entonces sacás al que ha muerto más antiguamente y los restos los metes al ataúd del nuevo. Lo que pasa es que... Al fin y al cabo se dice, son familias. De hecho, yo tenía una hermanita... Pero como el tema no es digamos... Pero tenés razón, es cierto, lo que pasa es que sí. Entonces el tema es que ese desmembramiento de que en 1965 por castigo a los migueleños por haber apoyado a Gerardo Barrios y para deshacer el partido de Gerardo Barrios, los conservadores, Francisco Dueñas, le quita a Usulután, esa fue neutralización tácita, y le quita la unión a San Miguel y lo deja con San Miguel y Morazán en un sol, y que más adelante en 1875 que pasan el incendio y la revuelta en San Miguel, que queman la alcaldía, le quitan Morazán después. Y fue el golpe de entonces gracia. San Miguel, que era toda la zona oriental, es decir, casi el 37% del territorio nacional era San Miguel, fíjate bien, pasar al 9% del territorio es similar en la psicogenealogía del migueleño como que le hubieran quitado las 2 piernas o le hubieran quitado 2 piernas y un brazo, ¿verdad? Porque éramos 4, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ese efecto del desmembramiento va a generar también otra sensación de pérdida. El éxito del café en detrimento del añil va a generar otra situación de pérdida porque se desplaza el poder económico para otros sectores, para el occidente, claro. Y San Miguel siempre va a quedar de último en todo. Porque el tren llega primero a Cajutla, Santa Tecla, llega después Sonsonate, Santana, a Cajutla, y eso a San Miguel va a llegar hasta en la década de los 1930. ¿Y eso es un tema adrede o por el tema de costo, por la lejanía de...? Sí, o sea, y es que también no había interés en poder desarrollar a San Miguel porque siempre se le sube rápido la idea de poder y después hay que estar mandando al ejército a aplacar. Lo que sucede es que también, acuérdate que San Miguel de la Frontera fue considerado como un nodo que conectaba con otras ciudades de importancia en el istmo centroamericano, ¿no? Sí, pero esa es una idea tuya como migueleña. ¿Y cuál fue la realidad? Aquí era un cuartel para detener a Nicaragua, que quería tomarse parte de
de las tierras de don Pedro de Alvarado, que en este caso era El Salvador, y era para controlar el paso fronterizo hacia Honduras y hacia Nicaragua y cobrar pisto. Qué yuca, ¿verdad? O sea, es decir, básicamente es como la historia del hombre que solo quería tener sexo con la muchacha, pero a la muchacha viene y se embaraza. Él no quería un hijo, pues. Él quería parte de diversión. Entonces, sí, exacto. Entonces, eso, así nace San Miguel. ¿Ves? Así de claro es. Y lo abandonan los indígenas. Lo abandona. Y lo abandona el fundador. Entonces, y deja una tradición de el nepotismo. Entonces, fíjate bien, San Miguel nace en endogamia, es decir, el sobrino de don Pedro casándose con su prima. Con su prima. Eso, pues me imagino que era porque no había mayores mujeres, ¿verdad? Los españoles no encontraban. O tal vez un tema de conveniencia. Por sí, porque él estaba, ya no solo era el tío, sino que también era el suegro. Y tenés que concentrar, hay concentración de poder. Y los hijos de don Luis de Moscoso iban a ser los nietos de don Pedro de Alvarado. Pero no se perdía la herencia, ¿no? Lo que pasa es que si vos vas revisando, eso se venía replicando. Si no, mira el tema de Gerardo Barrios. Sí, claro. Por ejemplo, su suegro, presidente, le reforma la constitución para que él pueda ser presidente. ¿Y con quién se casa? Y se queda de allí, digamos, mucho tiempo. Claro. Y su esposa era la hija del presidente, y su otra hermana se casa con el general Trinidad Cabañas. Curiosamente. Entonces acabamos teniendo un departamento Cabañas, acabamos teniendo un héroe nacional, acabamos teniendo un parque, o sea, es decir, héroe o mito. Entonces todo eso es, digamos, familia. Y su hermano escribe la letra de la oración a la bandera, y su otro amigo escribe la letra del himno nacional. Entonces, es decir, todo queda entre familia y entre amigos. Entonces, nos debe de sorprender eso, entonces, que sea una constante en la política, pues es, digamos, eso se decía un chiste en Roma, ¿no? En la Roma antigua, que matarse entre las élites políticas era normal porque, pues sí, Rómulo y Remo uno de ellos había matado al otro para poder sobrevivir, y porque se sentía culpable le puso el nombre de la ciudad del hermano que había matado, Remo, ¿no? Ah, pero mira, pero si vos vas viendo esos escenarios, se replican en toda Latinoamérica. Sí, claro, es español. Sí. Esa es una de las herencias españolas que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿y hoy ya es culpa de los españoles que seamos así? ¿Que San Miguel siempre pierda? ¿O ya nos toca a nosotros, en este caso, digamos... cambiar la historia, vos? Pero eso se hace con educación, y que podemos, después de la pausa, podríamos después, sí, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? Profundizar. Sí, ¿y usted qué piensa? ¿San Miguel siempre pierde? Ahí se los dejo. A mí, si hay algo que me encanta de la 301, es que nos mueve a la reflexión y a entendernos un poco más. Así que aprovecho la oportunidad para que se suscriban. Nos importan mucho sus visualizaciones y sus likes, pero formen parte de la comunidad 301, la que desafía la construcción de nuestra memoria histórica. Volvemos en un momento. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer en la 301. Hoy, nuestro episodio, nos hacemos la pregunta de ¿San Miguel siempre pierde? Más que una queja, creo que es una reflexión, es ponernos a reflexionar. Ya empezaste, ya nos contaste, ya profundizaste en los inicios el tema del abandono con San Miguel. Creo que también la incidencia del centralismo afectaron mucho en el desempeño del territorio. Ahora, aunque se diga en voz alta que San Miguel, pues nos lo hemos preguntado nosotros, pero si venimos un poco más
hacia a lo que fue, lo que son nuestros tiempos, los años que 1950, antes de la guerra y con la guerra civil. San Miguel sufrió estancamiento debido siempre a la lejanía. Vos sabés de que la industria se colapsó, el tema del desarrollo empresarial, que si bien es cierto, no era, o sea, sí era representativo, porque si vos te acordás, 1970 y pico, tuvimos el tema de un hotel, tuvimos el tema de la embotelladora. Esas fueron iniciativas de gente que vivió aquí, el tema que lo hemos hablado, el tema farmacéutico, que si bien posterior al tema de la pandemia de la gripe española y que salimos siempre con terminación, ahí hubo otra razón con el tema de la aspirina, que eso no vino, que eso nos motivó, tuvo que hacerla aquí, que motivó a los locales a buscar soluciones. Ahora, esto era, y ya estamos fregados, hay que ver cómo accionamos. Pero si vos lo ves con el tema del conflicto armado del 70, hubo otro abandono, porque las familias que vivían, la gente que emigró, que fue pudiente, por decir un término, ¿qué hicieron? Tuvieron que protegerse. Y muchos dejaron sus capitales, dejaron sus tierras, no así como nos tocó a otros, que nos tuvimos que permanecer. ¿Por qué? Pues no había opción. Es bueno aprovechar este contexto, porque hablar de lo de la guerra, y ahí tiene mucho que ver, y hablar de esa generación de empresa y comercio local. Y es interesante porque yo hago una diferenciación entre la gente que le da esplendor a San Miguel. Esto va a ser, fíjate, entre el 40 y el 50 y el 60. Si hay una época de oro que yo puedo identificar a nivel de historia de la ciudad, es finales de 1940, toda la década del 50, toda la década del 60. ¿Qué fue cuando empezaron a migrar de otros lados? No. Me refiero que los extranjeros que vinieron a San Miguel vieron oportunidad de negocio y empezaron a activar. Pero no solamente era crear el negocio, era también generar el desarrollo de la ciudad. O sea, no solamente venir a ¿cómo que se llama? A llevarse el piso. A extraer Pero la diferencia está en que ellos se quedaron aquí. Permanecieron. Aquí vivieron. Entonces, es la única manera en que la ciudad podía crecer. Por ejemplo, una de las familias más importantes en la ciudad, incluso a día de hoy, fueron la familia García Prieto. Sí. Y eran importantes porque tenían una gran concentración de propiedad agrícola. Sí. Entonces, es más, cuando vos revisás la lista de las familias oligárquicas, las famosas 14 familias, te encontrás ahí a los García Prieto entre las 14 familias. Te puedo decir que una de las haciendas de la familia Aycinena, que era el marqués de Aycinena, el marquesado de Aycinena, que en la zona oriental tenía 10 haciendas añileras, una era Yaguatique, que es donde hoy está Monte Grande. Sí. ¿Y a quién pertenecía Monte Grande? A los García Prieto. Correcto. Totalmente. ¿Ves? Entonces los García Prieto heredan parte de la fortuna del marqués de Aycinena. Mira qué interesante. Para que veas, digamos, esa. Bueno, no sé si la heredan, no sé si la compran, ¿verdad? Pero la cosa es que termina en manos de ellos. Sí. Entonces todo ese sector de Monte Grande, claro. ¿no? Enorme. Claro. ¿Vos conociste esa hacienda? Sí, claro. Monte Esa Grande, hacienda sí, era espectacular. Sí. Espectacular. Entonces, y vas a encontrar también propiedades de ellos en el volcán, sí, ¿verdad? Toda esa zona que se está desarrollando ahorita, de Pricemark, San Andrés, todo eso era propiedad de ellos. Sí. Entonces, de alguna manera, esta gente que vivía, o sea, un día de estos estudiaron en los colegios locales. Correcto. Todo. Y eso, por ejemplo,
cuando don Mauricio García Prieto era presidente del Club Deportivo Dragón, porque el Águila no existía aún, porque el primer equipo de San Miguel fue el Dragón, mi papá era el tesorero. Entonces, si te fijas, vivías aquí, pues, ¿verdad? Tenías el equipo de fútbol, el Bar Águila, ¿no? Que lo crea León Milián, porque y todo él era, aquí deberías de estar. porque resulta que él era basquetbolista, porque era alto, ¿no? Entonces, y el Águila era un equipo de basquetbol, no era un equipo de fútbol. Y el Bar Águila lo pone él a la par, en la casa de ellos. A la par de la casa de los Malibreras. De los Malibreras, que es donde está la Curazao, ¿verdad? En el centro de San Miguel. Entonces, porque después el doctor Charles compra el Águila Basquetbol y lo hace equipo de fútbol. Y es precisamente porque el primer deporte que va a haber en San Miguel no es el fútbol, es el basquetbol. ¿Por qué? Por la élite. La élite que estudiaba en el colegio marista. Hacía básquet, no fútbol. Exactamente, porque los maristas es basquetbol. Entonces, y comienzan los maristas a usar el Parque Miguel Álvarez Castro como lugar para las clases de deporte. ¿Qué es? La cancha, lo que llamamos cancha Álvarez. Y por eso ahí hasta día de hoy se juega basquetbol. Correcto. Pero son las élites. Las que potenciaron. Porque vivían aquí. Sí, entonces fueron construyendo con sus costumbres, pues, ¿verdad? La ciudad. Entonces, el gran invento de mi padre, por ejemplo, es hacer el espumoso. El milkshake. Sí. ¿Qué cuesta hacer un milkshake? Pero aquí no existía. Y eso lo hace popular. Tan popular que le permite abrir un local, porque en San Miguel no había un lugar donde irte a sentar. Vos le preguntás a las migueleñas, por ejemplo, mis tías, mi madre, ¿dónde se enamoraron? ¿En el León d'Oro o en el otro, el Imperial? Sí, claro. El Imperial mi papá lo tenía donde hoy es Wendy's. Es correcto. Esquina opuesta al Parque Guzmán. Entonces ellos hablaban de ir al cine, de ver los matineos o las tardes, no sé. ¿Quién trae la idea de poner una terminal de buses a San Miguel? ¿Y quién Don es? Francisco López, claro, que va a ser el papá de Margarita López de Milián. Sí, ¿verdad? Correcto. Mira cómo se van enlazando. Y doña Margarita López se casa con Roberto Milián y fundan los Drive-In, que va a ser el Drive-In Milián y el Río Grande. Que de la hermana de ella, ¿no? La misma Abdala de Milián. Es que ella se casa con un hermano de Roberto Milián. Entonces, si te fijas, y ahí estamos hablando de la... Sí, es que ella es misma Abdala de Milián, ¿no? No, es Milián de Abdala. Okay. Sí, el tío Miguel que menciona Roberto, que es el papá de Iseta Abdala. Correcto. Y de Juan Abdala. Entonces ella es hermana de Roberto Milián. Es correcto. Entonces era cuñada de la doña Margarita. Que mezcla totalmente, que estamos haciendo. Que me van a disculpar ahí los Milián Abdala, el revoltijo. Aquí es San Miguel siendo San Miguel. Y mira, y la cosa es esta. Y ahí está viendo la fusión de la comunidad palestina con los chinos, con la comunidad china. Sí, es correcto. Fíjate. Sí. Que esa es otra, digamos, esa va a ser una de las buenas. Es un tema pendiente, realmente. Que la comunidad china, ¿no? Sí, claro. No, lo vamos a tocar. Vamos a tocar hoy en febrero el tema palestino. Sí. ¿Verdad? Sí. El tema palestino. Pero. Primicia para aniversario. Sí. Vamos a sacar a Rosita de su oficina, le hemos sacado empujones porque no quería salir. No tienen idea cómo hemos existido. Y va a estar en la 301. No se quería subir a un bus. No, cómo no. Le hemos trepado a algunas. Sí. Entonces, la cosa es que si bien yo te puedo hablar de esa situación de abandono que nos ha llevado a perder siempre, la única vez que San Miguel ganó fue cuando estos extranjeros vienen y hacen suya la ciudad y la vuelven bonita. La vieron en función de... Por supuesto, hicieron negocio. De un comienzo, pero... Por supuesto, hicieron negocio. Pero eso fue integración al final. Y cualquiera que puede estar viviendo y se enriquecieron. Muchos se enriquecieron. Otros pero dejaron legado. Otros se enriquecieron y perdieron la fortuna, ¿va?
y otros aquí se quedaron y todo eso. Entonces, y otros solo han exprimido. Y lo más interesante era, a veces cuando vos hablas con los ricos del país y les explicas cómo son los ricos de San Miguel, en el sentido siguiente, era que en San Miguel todos sabíamos quién tenía pisto. Tú conocías a los ricos, pero en San Salvador los ricos viven en la montaña, ¿no? Y eso solo es para conocedores cuando digo la montaña. Viven en la montaña donde solo ellos viven. Entonces, vos no, o sea, hallarte, yo recuerdo esta escena, mira que era increíble. Y yo estaba en las gradas de Leondor sentado y pasaba un señor con anteojos, medio verdes, en la mañana, y después pasaba en el mediodía, y después pasaba en la tarde, a pie. Y una vez se detuvo a hablar con mi papá. Y cuando se fue me dice, él es el alcalde, me dice. Trabaja allí, me dice. O sea, en el Palacio Municipal. Era el doctor Fausto Cisneros. Y él llegaba, lo recuerdo, él llegaba a pie a la alcaldía. Y él vivía en la Escolandia. No, es que tenía su clínica, en el centro. Sí. Y de ahí se iba para la alcaldía y regresaba a pie. Eso era San Miguel. El alcalde camina un día de estos, para un 29 de septiembre, iba yo a desayunar al pollo campero del centro, un domingo, casualmente, que ese pollo campero, yo lo conocí cuando era la casa de los Díaz Rodas, que era la oriental de Julio Díaz Rodas. Otro de la comunidad china. Totalmente. Entonces íbamos a desayunar ahí y me encuentro a su eminencia, ilustrísima y reverendísima cardenal, príncipe de la iglesia, Gregorio Rosa Chávez. Venía a pie porque, bueno, no voy a decir dónde se quedó a dormir el señor cardenal cuando venía a San Miguel, pero de donde se quedó a dormir, venía a pie hasta la catedral. Venía caminando acompañada de tres monjes. Entonces me lo encuentro y me iba a desayunar temprano y me lo encuentro y lo saludo. Y le digo yo, Eminencia, buenos días, ¿qué tal? No va a ir a la misa de su santo patrono porque era el 29 de septiembre, era la misa de San Miguel. Voy a ir a desayunar primero, le dije yo, porque... La voz te estaba... No, sí, ese ya era bulimos. Sí, y entonces, pero mire, le digo yo, es raro encontrarse en las calles de San Miguel a un príncipe, le dije yo, ¿verdad? El último noble que hubo aquí era el marqués de Aycinena, le dije yo. Entonces, que ya puedo morir yo tranquilo que he visto a un príncipe, porque tú sabes que los cardenales son príncipes de la iglesia, ¿no? Entonces, pero solo por eso amerita ir a la misa del patrón. Pero hoy debe desayunar antes. Pero antes voy a desayunar. Entonces, no hay apuro. Además, yo le tengo fe al arcángel que está afuera. El que está desterrando no el que está dentro. Yo voy con el arcángel pagano. Entonces, lo que te quiero decir es que eso es San Miguel. Te encontrás a la gente cercano, en el San Miguel cercano. Claro, te los encontrás así. Sí. Entonces, muy diferente a la gente de dinero de San Salvador, que es más elitista también. Entonces, de alguna manera, si te fijas, esa es la época, ¿no? Ese grupo de el Bosco, ¿te acordás? De los García Prieto, que fue el primer supermercado de San Miguel, ¿no? Sí, lo que pasa es que vos, si te fijas... Sí, yo fui compañero del hijo de ellos, era el Titi García Prieto. Pero si vos te fijas... Fuimos compañeros en el colegio. Hicimos el kinder en el Colegio Corazón de Jesús de María, que todavía existe en el Colegio Corazón de Jesús de María, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir, hice la primera comunión, aunque muchos no lo crean, con doña Margot de Huguet, que era la catequesis, ¿no? Que se daba en catedral, que es la que funda Oscar Romero. Mira. Y que la agarró ya para esa época doña Margot de Huguet, en la época de la guerra. Obviamente estamos hablando de la época de la guerra. Entonces, yo lo que te quiero decir es que ese San Miguel se ha perdido. El San Miguel cercano. Porque la guerra tuvo mucho que ver en eso, sí, claro. Digamos, retornando a tu pregunta original. Y es porque esta gente decidió ya no meterse porque hubo una polarización entre que los pobres no querían a los ricos eran explotadores,
lo que vos hablabas de la hacienda Montegrande, o sea, entraron y le matan todo el ganado, por ejemplo, lo que decía Prieto. Que yo no estoy diciendo que eso era malo, o sea, era parte de la guerra, pues, o sea, así son las guerras, son injustas, son absurdas, son malas, dividen a la gente, porque por otro lado, mucho se dice, y esto yo quiero ser bien equilibrado, de que la gente de dinero de San Miguel se fue, correcto, es cierto, y fue cuando San Miguel se apodera un montón de gente que venía quizás con dinero, pero con costumbres rurales, por ser amable, ¿verdad? Pero también mucha gente se fue de San Miguel, pobre, emigrando a los Estados Unidos, huyendo de la guerra. Porque se volvió, no fue difícil salir adelante. Nadie se quería quedar aquí. Claro, cuando lo perdés todo. Y lo que nos quedamos, pues bueno, ¿verdad? Decidimos quedarnos y seguimos aún aquí todavía. Entonces, pero los que nos quedamos en San Miguel, sabemos, por ejemplo, que esto, por decirte una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, o por decirte una ciudad tan ordenada como Texas, ¿no? Houston, Austin, ¿verdad? Que son, Austin. Sí, lo que pasa que nunca va a ser así San Miguel. No. Y eso no es malo. Tampoco digo que sea bueno. Porque lo que debería de ser San Miguel es procurar que haya buenas escuelas, buena educación, que la gente no sea tan acomplejada. Que cuando te digan algo, y si es cierto, y si es cierto, asumirlo, lo aceptes y resolvas lo que tengas que resolver, pero no sentirte molesta o reaccionar con agresividad, personalizar. Claro, estamos pidiendo un gran milagro de la Reina de la Paz y una gran jornada de oración por parte de las iglesias cristianas evangélicas y pentecostales, te va a caer porque yo veo bien difícil que eso cambie si no hay educación. Lo que pasa que y veo lejos ese tema de la educación, porque la educación no es solo ir a un colegio caro o aprender a leer y escribir. La educación implica, fíjate bien, que es una persona inteligente. Una persona inteligente no es la que sabe mucho, no es la que ha leído, no es la que tiene un montón de títulos. Una persona inteligente es aquella que es capaz de cuestionarse cómo piensa, de preguntarse, ¿y cómo pienso yo es correcto? Sí. ¿Está bien lo que yo pienso? Y cambiar. Pero esa reflexión, todos creemos, y en la actualidad es así, todos creemos que vos estás equivocada y que el único que está en lo correcto soy yo. Y vos crees que yo estoy equivocado y que la única que está en lo correcto eres tú. Y eso no lo pasa por todo. Y las redes, que tienen su parte buena, porque podemos hacer este video podcast, claro, también tiene su parte mala, que es la de promover la ira y el odio, ¿no? Y si me lo preguntas, por ejemplo, el temperamento del migueleño es agreste. Y tiene que ver con el clima, que es muy caliente, con el polvo, tiene que ver con esa situación de abandono, tiene que ver con esa situación de desmembramiento, ¿verdad? Que te hablé, tiene que ver con el clasismo. Y por otro lado, si me hablas de la personalidad del migueleño, que es la que se hace en el hogar, ¿verdad? Es la que se hace en el hogar, la personalidad. Y el hogar es las familias migueleñas, el migueleño en sí. Debe de educarse más para tener menos complejos de inferioridad. Pero mira, ¿y vos crees que eso ayuda a entender de que muchos migueleños, o sea, de la forma de ser, que nos ayuda a buscar la necesidad de emigrar para poder avanzar? Y el carácter, por ejemplo, que es el otro elemento que me faltaba, es lo que te hace emigrar o quedarte. Ok, ya no respondiste. Sí, es que fíjate bien, vamos a ver. El 60% se fue por situaciones económicas. O sea, estaban jodidos económicamente. Muertos de hambre, si querés usar. Ya va vos. O sea, lo que pasa es que si el vos, 30%, nadie se va por el 30%, estar no, pero ese es el 60%, pero el 30% se fue por libertad. Y esto tiene que ver el carácter. No sé si tú tenés amigas, que tus amigas son especialísimas, son de clasificarlas en un manual psiquiátrico. Ya va, pues. Que te dicen, es que yo esto en otro lado lo haría.
¿Has escuchado ese comentario? Claro. Muy Miguel. Sí. Y que, por ejemplo, por decirte algo, yo no sé vos por qué no coincidís conmigo que si aquí había una mujer elegante, era la María Estela Ventura. Yo sigo pensando, o sea, me acuerdo, yo la miraba con su ¿cómo se llama el cigarro? Sí, ¿Largo? sí, con la boquilla. Correcto. Y su sombrero y botas de equitación, o sea, es una cosa que estamos hablando de los 70, 80, ¿verdad? Eso no lo miraba, o sea, ver eso en San Miguel era pues sí, ¿qué pasa? Esto es Nueva York, esto es París, ¿o qué pasa? Sí, lo que pasa es que vos me estás hablando. Pero para mí era una ciudad muy elegante. Sí, Pero, la verdad que sí lo era. claro, pero si te fijas, el migueleño trata de vestirse, exacta palabra, humilde. Y cree que ser humilde, que no tiene nada que ver con ser pobre, que no tiene nada que ver con ser educado, sino que es una justificación de tu mal gusto en muchos aspectos. Pero es el tema que hablábamos de que no dan cuchillo en San Miguel. No sé si porque tienen miedo que los vas a herir o algo así, no sé, los van a usar de arma cortopunzante. Ay, no te había entendido. Entonces la cuestión es de que el carácter migueleño es que yo, si yo viviera en Nueva York, yo fuera más liberal, yo fumara marihuana, yo fuera lesbiana, yo fuera gay, yo me vistiera como, vea, sí, lo que pasa es que al pero final, si estoy en San Miguel, no, porque se va el que dirá, se va a cerrada. Claro, pues sí, pero es que hay una cuestión que mucha gente no entiende sobre el pingüino que puso Donald Trump en Groenlandia. En el Polo Norte, que es el Ártico, no hay pingüinos. Entonces todo el mundo se burló de Trump porque pone una, no sé si la viste. No. Él tuiteó una foto donde va él con un pingüino, él agarrado de la mano del pingüino, y van hacia una montaña que tiene la bandera de Groenlandia. Claro, que es lo que... Y Trump lleva, o el pingüino, no sé, como se parecen de espalda, lleva la bandera de Estados Unidos. Entonces todo el mundo empezó a criticar a Trump porque es que no hay pingüinos en el Ártico, los pingüinos están en el Polo Sur, que es la Antártida, ¿verdad? Que alguien me corrija, porque yo me confundo entre el Antártico y la Antártida. Pero es el Polo Sur. No, no es así. Vos estás igual a Trump. Entonces todo el mundo se fijó en eso, pero lo que no entendieron es lo que quiso decir Trump. Y vamos, que yo no soy sospechoso de ser trumpista. La reina de la paz me proteja. Gracias a Dios. Sino que es el punto siguiente. En un estudio que se hizo en el Polo Sur sobre los pingüinos, se daban cuenta que siempre había una en la manada, que iban hacia la comida, hacia la orilla a buscar comida, había un pingüino, que se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia la montaña que estaba a 70 kilómetros. Eso es lo que está diciendo Trump, que siempre dentro de la manada va a haber un pingüino que va a dar la vuelta y se va a ir. El migueleño es la manada y tiene miedo de dar la vuelta de la manada como hace el pingüino para irse a la montaña que está a 70 kilómetros. Vamos a ver, ¿por qué el pingüino hace eso? Nadie sabe, habría que preguntarle al pingüino, y el pingüino, como el gorila, no habla. Claro. Ni escribe ni nada de eso. Entonces, el tema es de que no se sabe por qué lo hace. Claro, los humanos cuando vieron ese documental dijeron, ese soy yo. Yo soy el pingüino que se separa de la manada y da la vuelta y va a la montaña. No, el diferente, el que va contra corriente. No trata de valentía. Se trata de ser diferente, de ir contra la corriente. Pero para vos el ser diferente no es un acto de valentía. No, porque es algo natural. Bueno, en el pingüino sí. No, ¿y el ser humano qué es? Un ser divino que lo ha hecho un Dios. No, pero en países... Sí, Dios ha hecho al pingüino también. Sí, pero en los países del tercer mundo ser diferente se vuelve en algunos momentos un acto de valentía. Lo que sucede es que antes de eso necesitas conciencia. Sí, ahí sí tenés razón. Después la valentía. Sí, pero es la conciencia, que es lo que el pingüino no tiene. Entonces Trump lo que estaba diciéndote que él es como el pingüino, que todo el mundo le dice que Groenlandia no va a ser de él,
pero él, como el pingüino, se separa de lo que dicen que no es. De la manada, y él va hacia la montaña. Por eso está la montaña ahí, claro. Lo que sucede es que pues pingüinos no hay allí, ¿verdad? Los pingüinos están allá en el otro lado, ¿verdad? Del planeta, un poco, pero es Trump. Entonces, pero lo que te quiero decir es que sí hay una explicación. Entonces el migueleño tiene ese carácter de manada. Si te fijas, yo le pregunté una vez a don Miguel Charlet, pero Charlet Contreras, no al fundador del carnaval, sino que al hijo de él, que era el papá de mi compañero, Miguel Félix Charlet. Sí, reactivación. Sí, el que fue comisionado para la reactivación económica de la zona oriental en el gobierno de Napoleón Duarte. ¿Cómo se llama? Sobre esto de la publicidad de Spur Cola. ¿Te acordás? Lo de la oveja. Claro, era sepárese del rebaño y tome Spur Cola. Él me decía que como todo el mundo tomaba Coca-Cola, que era la famosa, entonces le decía, sea como, vea, la oveja negra, se parece, que es como el tema del pingüino. Mira qué interesante. Porque el carácter del migueleño era, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Aunque sepa que no es correcto. ¿Eso es malo? No, fíjate que eso es biológico. El 85% de la gente es así. O sea, hay todo un experimento en antropología donde el profesor, antes de que llegue un alumno tarde, le dice a la gente, a todos los alumnos, miren, yo voy a preguntar, alguien va a venir tarde y yo voy a hacer esta pregunta. Voy a preguntarles de qué color es este cuaderno. El cuaderno era azul. Entonces ustedes, quiero que me digan que es rojo. Perfecto. Y cabal, llegó un alumno tarde, entra y se sienta, ya sabían todos, y pregunta, ¿no? Y todos le decían, ¿usted qué color? Rojo. Y él se queda viendo que es azul. Y se queda. Y le pregunta a varios, llegan todos a la conclusión que es rojo. Que cuando le pregunta a él, dice rojo. Claro. Eso es el migueleño. Aunque él estaba viendo, hablo del carácter del migueleño, aunque él estaba viendo que el cuaderno era azul, ¿verdad? Claro. Como todos habían dicho que era rojo, pues él dijo que era rojo porque no quería ir en contra. Ajá. Entonces, por eso la publicidad de la Spur Cola, que esto solo lo van a saber la gente vieja, y que lo puso en la pasarela frente al cementerio, que para los conocedores de la materia era la única pasarela de San Miguel. Única. Fue la primera, ¿no? Hicimos fiesta. Y fue por años la única pasarela. Entonces era de él. Esa pasarela la construyó en Bomisa, embotelladora migueleña, S.A., y puso ahí el rebaño de una oveja que se había separado. Separarse del rebaño. No, la fotografía era un rebaño de ovejas, una oveja viendo hacia la botella de Spur Cola. Y decía la frase, sepárese del rebaño y tome Spur Cola. Publicidad migueleña 100%. Bueno. Invento de él. Me contó que, ¿verdad? Se habían puesto a discutir cómo hacían. Sí, después de haber ido a dar la vuelta al mundo. Me imagino. No, además es que la Spur Cola él la trajeron de Guatemala, ¿sabes? Sí, era una franquicia de Guatemala. Claro. Por eso, pero eso, entonces digamos de que si hablas del temperamento migueleño, es agreste tendiendo a lo urbano. O sea, el migueleño sabe que tiene que estudiar, el migueleño sabe que tiene que vivir mejor, que como vive no vive bien, siempre va a querer vivir mejor, pero tiene un temperamento que no lo deja separarse del rebaño, que no lo hace ser como el pingüino, que se separa de la manada y da la vuelta hacia la montaña, ¿verdad? Entonces, y va a tener una personalidad que es ya lo social, que es bastante acomplejada, un gran temor al que dirán, y doble moral. Eso lo ves, por ejemplo, la ciudad que más moteles tiene es San Miguel. Es San Miguel. ¿En serio? Explícame por qué, si aquí todo el mundo es fiel y es feliz y es transparente, necesita moteles para ir a tener sexo, por ejemplo. Vos, mal pensado, Martín. En San Miguel está la gente con mayor sobrepeso y obesidad. Comer es una demostración de tus problemas personales. Sí, somatizar. De tu mala vida sexual, entre otras cosas.
el somatizar tu... Exactamente. Entonces, si te fijas, es eso, ¿no? En el sentido de que nos lleva a idealizar en demasía lo que tenemos en San Miguel. Lo que tenemos en San Miguel nos es funcional a los migueleños, por supuesto. A mí me gusta la comida migueleña. Es un gran problema cuando yo en San Salvador decidimos comer pupusas con la gente de San Salvador, porque tienen todos que ver cómo hacen para conseguir curtido con mayonesa y salsa negrita. Entonces a mí me da risa porque yo lo digo en broma, pero lo digo tan en serio que se lo creen. Y a veces no saben que comes cualquier cosa. El curtido de vinagre, correcto. Sí. Entonces logran hasta conseguirme salsa negrita, pero a veces el curtido... Es que en San Salvador nadie vende curtido con mayonesa. Sí, eso es cierto. Entonces a mí me gusta el pan migueleño, me gusta las pupusas de San Miguel. Me gusta la comida, los chicharrones de los Palma, por ejemplo, la vaquita también, sí. O sea, el fresco de la Rosita, yo consumo eso, no me molesta en lo absoluto. El carne de magaña. Pero es, la de magaña que tú me llevaste. Sí. Buena y buen precio. Entonces, pero... Ahí viene la parte que baja. Solo nos gusta a nosotros. Eso les dijiste la última vez que fuimos donde magaña. Y no esperemos que esto esté en Masterchef. No. ¿Verdad? Bueno, si un día llega, qué bueno. Sí, ojalá. Pero la cuestión es de que nos gusta a nosotros y eso es funcional y está bien. O sea, no tiene por qué tú vas al Oktoberfest en München y toda la gran cosa es cerveza, pretzel y un Frankfurt, que es un hot dog alemán. O sea, ¿y eso feliz? Y sí, es pues, simple, pero yo le gusta. Entonces, de alguna manera, creo yo que eso es. Lo que pasa que a diferencia de del Oktoberfest, lograron subirla a otro nivel y globalizar la celebración como tal, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Sí. Estilizar nuestras cosas. Sí, claro. Por ejemplo, el Carnaval de San Miguel lleva 69 años y ha sido imposible volverlo internacional. Vamos, que los que vienen de Estados Unidos y de otros lados migueleños que vienen al carnaval y de Centroamérica. Y nos volvemos a quedar cortos, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿San Miguel siempre pierde? Para nosotros es importante conocer sus comentarios. Hoy queríamos traer a discusión esta gran pregunta y dejamos la reflexión. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí, invitándoles a que no se pierdan el próximo domingo con otro tema interesante, como solo lo hacemos aquí, en la 301 Ruta de Historia. Nos vemos el próximo domingo y anímese, dele vuelta, de la vuelta y siga la montaña y suscríbase. Acuérdese que estamos construyendo memoria histórica y eso sí genera cambios. Hasta la próxima. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista.